muy bien Ramón, muy bien, que ahí ya está sonriendo y así compartimos. Tenemos la peluquera aquí en el grupo. Ah, sí, bueno, muchas gracias por el dato, yo la verdad que no lo sabía, pero bueno, está El, prim- el bueno. primer corte, el primer corte es gratis. Buenísimo, me parece que ya está, genial, ¿Eh? genial. Después voy a agendar un turno, gracias Ramón. ¡Qué marketing, eh! Pero, ¿te das cuenta para qué vamos a pagar publicidad si lo tenemos a Ramón? Claro que sí. Bien, gente, vamos a compartir algunas cuestiones propiamente de la Eucaristía. Ustedes seguramente ya lo saben a todos. De todos modos, ni más ni menos, todos aquellos que quieran justamente frenar, parar, comentar, decir, Matías, cállate y déjame hablar, saben que no hay ningún problema. Yo no los estoy viendo ahora a ustedes, pero ustedes activen su micrófono y arrancamos, ¿sí? Cada uno de ustedes la semana pasada de algún modo contó cuál era su comida significativa, o de algún modo alguna comida que recordaran con cariño, que recordaran algún detalle, algún tipo de comida, y justamente nos dimos cuenta también, como muchas veces, a través de la comida nosotros celebrábamos. Arrancábamos nuestro curso diciendo ni más ni menos que justamente a nosotros nos encanta celebrar, ¿sí? Y decíamos, alguien se recibe, me compro un auto nuevo, me voy a casar o cumplo años, lo primero que hacemos es pensar ni más ni menos que en la comida, ¿sí? Algunas preguntitas que vamos a ir desglosando, como lo hacemos con cada sacramento, para saber ni más ni menos justamente de qué se trata, ¿sí? Yo voy a dejar de compartir pantalla, así los veo. Ustedes, yo voy por la diapositiva 80, cualquier cosa, todo esto está en el PowerPoint, pero la verdad que me interesa verlos, porque si no siento que estoy hablando solo, ¿sí? Bien, a ver, gente, vamos a ir compartiendo y de algún modo, vuelvo a insistir, cualquier cosa, ustedes saben muy bien que me frenan, así, ahí estamos un poquito mejor, ¿sí? O por lo pronto yo los veo y está como más, bueno, ¿sí? Bien, ¿qué es la Sagrada Eucaristía? A ver, gente, es importantísimo que como catequistas no dudemos un segundo. La Sagrada Eucaristía no es como si Jesús estuviera parecido a como... Nosotros no podemos dudar, porque es la real y efectiva presencia de Jesús entre nosotros. Está acá, está con nosotros. Es lo más sagrado que tenemos. Es su cuerpo, lo podemos tocar. Ese es el gran misterio del cual San Francisco decía, miren hermanos, la humildad de Dios. Verdaderamente, si nosotros de algún modo queremos reconocerlo racionalmente, les puedo asegurar que no vamos a poder hacerlo. ¿Sí? Y esto está bueno también, sobre todo con la Eucaristía propiamente, cuando queremos de algún modo compartírselo a alguien que no es de nuestra propia fe, ¿sí? Contarle que nuestro Dios, mi Dios, el Dios en el que creo, se quedó en un pedacito de pan, es motivo de burla y de risa. O sea, estamos todos locos. ¿Sí? Es indudable que si lo queremos reconocer pura y exclusivamente a través de la razón, no vamos a poder hacerlo. Pero con los ojos de la fe, indudablemente vamos a decir, eso es su cuerpo y es su sangre. Él se entrega a sí mismo. Por eso el video de recién nos decía, alguien tenía que entregarse. Alguien tenía que dar la vida. Y ese fui yo. Sabemos muy bien cuándo Jesús instituyó la Eucaristía. ¿Cuándo la instituyó? ¿Cuándo fue? En la última cena. Exactamente. La última cena, justamente, estando con sus amigos, sabiendo Jesús que iba a ser entregado, efectivamente, compartiendo la cena, tomó el pan, tomó el vino,
dio la bendición, dio gracias y lo compartió. Atención con esto, ¿sí? Para también ir desterrando algunas cuestiones propias de lo que vamos viendo, lo que vamos escuchando. Jesús, cuando comparte su Pascua, el Evangelio de Juan le va a decir Jesús a sus discípulos: cuánto he deseado compartir esta Pascua con ustedes, ¿sí? Jesús estaba celebrando la Pascua. Y atención con esto, Jesús estaba celebrando la Pascua propiamente judía. Jesús era un judío de su época. Y era un judío que cumplía. Era un judío que conocía los ritos. Por lo tanto, ni más ni menos que la noche de Pascua, Jesús compartió la cena pascual que todo judío hasta el día de hoy sigue compartiendo. ¿Sí? Yo tuve la posibilidad, seguramente esta anécdota ya se las conté, tuve la posibilidad de ir a una fiesta de sábado en una sinagoga, un Shabbat, y en el Shabbat, después de rezar con los salmos, ¿sí? De cantar, de celebrar, de rezar con los salmos, se comparte justamente la cena pascual. Y hasta con la diferencia que no había procesión, vieron que nosotros los cristianos, bueno, antes del tiempo de COVID, hacíamos procesiones, ¿sí? Íbamos a comulgar, ¿sí? Obviamente ahora por estas cuestiones propiamente de pandemia, nos quedamos en el banco. Pero, justamente en la sinagoga, el pan y el vino que se habían bendecido se compartían con todos, ¿sí? En carácter de recordatorio de lo que había sucedido en esa noche de Pascua, ¿sí? Pero el pan también era ácimo y también se bebía vino. ¿Qué pasaba? Justamente, visto desde la perspectiva cristiana y sobre todo cristiana católica, a nosotros nos faltaba alguien. No es que nos faltaba algo, nos faltaba alguien, ¿sí? Porque el judío en esa celebración hablaba de ese Salvador que iba a venir y de cómo lo esperaban, y mientras alababan a Dios por todo lo que había hecho. Pero ni más ni menos, fíjense, la Pascua cristiana no solamente que actualiza, sino que además también mira al futuro. Atención con esto. La Pascua judía solamente hace memoria, ¿sí? La Pascua judía solamente recuerda lo que sucedió hace miles de años. En cambio, la Pascua cristiana hace memoria, recuerda lo que de algún modo sucedió justamente en la última cena, actualiza el misterio. Eso es importantísimo porque actualiza el sacrificio. Lo que sucedió hace 2000 años en la cruz, en cada misa, en cada Eucaristía, se actualiza de un modo incruento, ¿sí? Ya no hay sangre, ya no hay cruz, pero nuevamente el Cordero se inmola. Y también tiene una perspectiva de futuro, nos santifica. Es de algún modo un anticipo del banquete celestial. Por eso, justamente está bueno que sepamos que la Pascua judía solamente hace memoria. La Pascua cristiana, y en particular con la Eucaristía, nosotros recordamos, hacemos memoria, actualizamos, pero pensamos en el futuro, ¿sí? Así que lo tengamos en cuenta eso. Verdaderamente, tal cual como lo dijeron las compañeras, Jesús instituyó la Eucaristía la noche santa del jueves, en el cenáculo con sus amigos. Los primeros registros de, ni más ni menos, la Eucaristía, los primeros registros bíblicos, se encuentran en Primera de Corintios 11. Antes que en los Evangelios, Pablo escribe sobre la Eucaristía. Primera de Corintios 11. Lo que me llegó a mí en estos tiempos fue esto.
la noche en que iba a ser entregado, el Señor Jesús tomó. ¿Sí? Después ustedes, de algún modo, lo leen. O en realidad lo leemos porque, ¿cómo instituyó Jesús la Eucaristía? Fíjense lo que va a decir Pablo en 1 Corintios 11, del 23 al 25. Porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez les he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Hagan esto cada vez que lo beban en memoria mía. Fíjense, Pablo deja sentado en 1 Corintios 11, del 23 al 25, justamente lo que les había llegado. Volvemos a insistir, recordemos que esto es antes de la escritura propiamente, justamente de los evangelios. ¿Cuál es la importancia que tiene que tener la Eucaristía para la Iglesia? Ya lo habíamos dicho. La Eucaristía tiene que ser fuente, origen, centro y culmen de la vida cristiana. Fuente, origen, centro y culmen de la vida cristiana. Y lo ponemos gráficamente, justamente cuando de algún modo vamos compartiendo o vamos recordando el video. ¿De dónde cargamos nuestra batería? El cristiano, ¿en dónde carga o en dónde recarga las pilas de su vida? Y está bueno también pensarlo de este modo. Justamente, si de algún modo necesito volver a conectar mi corazón al de Jesús Eucaristía, si me doy cuenta que me estoy quedando sin nafta, si me doy cuenta que de algún modo a mi vida le falta ahí alguna pata, tal vez pueda ser mi vínculo con Jesús Eucaristía, que volvemos a decir, tiene que ser fuente, origen, centro y culmen. ¿Sí? Cuando hablamos de los elementos que forman justamente la misa, que la misa la vamos a ver en un ratito porque es el ritual de este sacramento, ¿sí? La Eucaristía es propiamente el sacramento, pero cuando pensamos ni más ni menos cuál es o de qué modo se lleva a cabo, ¿sí? Nosotros hemos estado viendo los rituales propiamente de cada sacramento, vamos a ver que la misa, ¿sí? Lo que nosotros decimos, bueno, la Eucaristía indudablemente tiene su ritual y es propiamente la misa. Tiene dos elementos, ¿sí? La liturgia propiamente de la palabra y la liturgia propiamente de este sacramento, la liturgia eucarística, que ahora la vamos a ver en un ratito, ¿sí? ¿Quién preside la celebración eucarística? Ya lo habíamos dicho, pero lo recordamos. Cristo mismo la preside. Cristo mismo es el que actúa en cada celebración eucarística, ¿sí? El obispo o el presbítero, o sea, el cura, el sacerdote, será de algún modo el que lo va a representar. Pero es Jesús mismo el que está ahí ofreciéndose una vez más, ¿sí? Qué lindo es pensar lo que sucede con la iglesia cuando celebra la Eucaristía. Nosotros ya habíamos hablado y habíamos mencionado algo al respecto la semana pasada, ¿sí? Qué gran misterio el pensar que a toda hora, a toda hora, en cualquier parte del mundo se está celebrando el mismo sacrificio. Y ese es el único Jesús que nos congrega. Ese es el Jesús que justamente nos une, que nos hace hermanos, nos hace fraternos, nos hace miembros de su cuerpo. ¿Sí? Cuando la iglesia come su cuerpo, se convierte en parte del cuerpo de Cristo. En el sacrificio verdaderamente Jesús se entrega para poder hacerse uno con el resto. Por eso decíamos, qué gran misterio, justamente cómo, de algún modo, ni más ni menos,
la unidad de la iglesia se manifiesta a través de la comunión, ¿sí? Y cómo, de algún modo, si yo quiero justamente y verdaderamente ser parte del cuerpo de Cristo, tengo que estar en comunión con Él, ¿sí? Bien, vamos a compartir pantalla para poner el ritual propiamente de la catequesis, ¿sí? Perdón, de la Eucaristía, ¿no? En los mails que yo les he dejado, hay un archivo que dice misalito de la Eucaristía, ¿sí? Es propiamente el misal romano, está el misal romano, que es obviamente el que se utiliza propiamente en cada Eucaristía, pero además también está el misalito, ¿sí? Van a ver que ese archivo arriba tiene ni más ni menos que una aclaración, que es propiamente como un material de estudio para ser utilizado en los seminarios de catequesis. ¿Por qué justamente tiene esta inscripción? Porque ese material tiene derecho de autor, ¿sí? Ese material pertenece ni más ni menos que al proyecto y al itinerario catequístico de la arquidiócesis. Vamos, y en el Vamos 2, vamos a la mesa con Jesús, justamente compartimos ese misalito. Por eso, ustedes lo tienen ahí en bruto, y les pedimos por favor que de algún modo, justamente, sea para ustedes o para sacar ideas, pero bueno, que no se distribuya porque tiene, bueno, derechos de autor, ¿sí? Fíjense que cuando nosotros compartimos propiamente el ritual de la Eucaristía, de algún modo también es necesario contar y compartir sobre algunas acciones que realizamos, algunos gestos que realizamos, y entre ellos tenemos ni más ni menos que las posturas en la celebración. Si nosotros nos ponemos a pensar, la mayor parte del tiempo en la Eucaristía lo pasamos de pie, ¿sí? Fíjense, ¿se acuerdan ustedes cuando iban al colegio, de algún modo, cuando entraba la señorita directora, nos poníamos de pie? El ponerse de pie es ni más ni menos que una actitud de respeto, de atención. Fíjense, nosotros, por ejemplo, de algún modo, estamos sentados y cuando empieza la misa, nos ponemos de pie. O en el Evangelio, de algún modo, para escucharlo atentamente, nos ponemos de pie, ¿sí? La postura o el gesto de estar sentado nos invita a pensar en una, bueno, mejor posibilidad de meditar y reflexionar sobre lo que nos quiere decir. Esta parte, sobre todo, lo hacemos cuando estamos escuchando la palabra de Dios propiamente en la liturgia de la palabra, ¿sí? Y finalmente, y atención con esto, la postura de rodillas, que es un signo de humildad ante la grandeza de Dios, justamente, y ahora voy a dejar de compartir pantalla, así los veo, solamente está indicado en el misal romano. ¿En qué momento de la misa? En la consagración. Exactamente, exactamente. Marce también ahí lo decía, adiviné tus labios, pero estaba bien, tal cual. En el momento que el padre da vuelta la mano, ¿no es cierto? En el momento que uno se tiene que arrodillar. Exactamente, exactamente. Gracias Ramón por compartirlo, ¿sí? Atención con esto, ¿sí? Podrán coincidir conmigo o no. Yo sí voy a, por favor, que nadie se sienta ofendido, porque de hecho no los conozco y no estoy hablando de manera personal justamente de nadie. Pero fíjense, hay algunas personas que inventan gestos o posturas en la misa. A lo mejor porque les nace, a lo mejor porque fueron educados así, tal vez porque creen que de algún modo, bueno, son más piadosos. No sé, vuelvo a insistir,
Si alguno lo hace, no lo tome como persona. Pero el único momento que en el misal romano se indica la postura de rodillas es en la consagración, ni siquiera en el momento de la poscomunión. ¿Sí? Si ustedes van al misal romano y se fijan justamente luego de la comunión, dice, este momento es un momento de profunda oración y recogimiento. Nada más. No indica ningún gesto. Por lo que cuando no indica ningún gesto, justamente, hay libertad de opción. ¿Sí? Lo que sí indica es que ese momento tiene que ser un momento de profunda oración y reflexión, recogimiento, encuentro con Jesús mismo. Ya vamos a llegar a esa parte. Pero Santa Teresita, el Niño Jesús, cuando comulgaba, decía, contaba ella, que imaginaba que estaba en una plaza, estaba en un banco, sentada, y que cuando comulgaba, venía Jesús, se le sentaba al lado y le preguntaba, ¿cómo estás, Teresita? Y ella le contaba cómo estaba, todo lo que le venía pasando, todo lo que de algún modo justamente iba viviendo. Díganme si la comunión no es eso. La profunda oración, el profundo recogimiento, lejos está de ser una repetición mecánica y automática de oraciones. No me acuerdo si les conté yo o no esta anécdota, pero el público siempre se renueva, dice Mirta Legrand, así que vamos a contar lo mismo. Durante muchos años, de hecho actualmente también lo sigo siendo, comparto en uno de los colegios donde trabajo la formación, en realidad en los dos colegios donde trabajo, estoy en cuarto y en quinto grado, que compartimos la preparación para la catequesis de comunión, ¿sí? La primera comunión. Me acuerdo que hace algunos años, más o menos 3 o 4 años, había un chico que estaba súper nervioso antes de comulgar. Es común que los chicos se pongan nerviosos, y sobre todo si es a la mañana. Vieron que de algún modo también justamente siempre decimos que los chicos, bueno, desayunen bien, que estén tranquilos, justamente como para acompañarlos, siempre hay algunos que se nos desmayan. Pero este chico estaba cada vez más nervioso, se había puesto blanco, como un papel. Entonces, ya llegaba el momento de comulgar, pero yo veía que en cualquier momento se me desmayaba. Entonces me le acercó y ya medio como que empezó a largar unas lágrimas. Entonces me acerco a preguntarle qué le pasaba. ¿Sí? Yo lo veía nervioso, pero pensé que de algún modo eso se iba a ir calmando. Y me dijo, después de que charlamos, cruzamos a todo esto, el padre ya estaba consagrando, no sé qué, y me dice que la señorita Paula, pongámosle Paula, la señorita Paula les había dicho que después de comulgar tenían que rezar el credo. El credo. Me acuerdo perfectamente, era el credo. Tenían que rezar el credo. Y él no se acordaba el credo, entonces no podía comulgar, pero iba a comulgar ahora y no iba a poder rezar. Yo sé que la señorita Paula lo hizo de buen corazón, la conozco, y verdaderamente lo hizo de buena fe, ¿sí? Ella es católica, es practicante, pero fíjense cómo muchas veces nosotros los adultos trasladamos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, o lo que hemos aprendido nosotros en la catequesis, y que no tiene razón de ser. Siempre lo hicimos así, y entonces de algún modo lo vamos a seguir haciendo. Pero fíjense cómo de algún modo condicionó tanto a este nene que sentía que no era digno de recibir a Jesús porque no se acordaba el credo. Tiene que ser una oración libre, espontánea, que abra el corazón y que invite a compartirle a Jesús, ni más ni menos que cómo estamos, lo que somos, lo que traemos, lo que...
una oración íntima, ¿no? Totalmente, Miriam, totalmente. Y que tiene que alejarse, y eso creo que los catequistas también tenemos que ir dando pasos ciertos. Perdón, los catequistas tenemos que ir dando pasos ciertos, ni más ni menos, que en estas cuestiones de enseñar oraciones de memoria que sí o sí tienen que saber los chicos para poder hacer la comunión o después de comulgar. O, a ver, indudablemente que hay algunas cuestiones que sí o sí tienen que saber, que sí o sí tienen que compartir, que sí o sí tienen que atravesarlas. Pero no podemos volvernos en esta cuestión propiamente de máquinas o loros parlantes que repiten, pero que por el corazón no les pasa nada, ¿sí? Así que estemos atentos porque seguramente como catequistas siempre nos va a pasar y de algún modo siempre vamos a tener estos ejemplos. Sí, les pasa los mismos los chicos cuando los están por confesar también. Tienen ese miedo porque tienen que decirle al frente al padre muchas veces alguna oración. Se hace repetir con él. Totalmente, totalmente. Les Y pasa que lo mismo. exactamente, miren, y de algún modo también vamos a compartir, justamente cuando veamos reconciliación, si tenemos tiempo, que tiene que ser vivido también como una fiesta. Nadie te va a acusar, no vas a ser el malo de la película, ni tampoco la víctima, sino que es el reencuentro, ¿sí? Ramón, ¿vos estabas levantando la mano? Sí, casualmente hoy el Evangelio nos invita a hacer una oración espontánea, ¿no es cierto? Sin tanta habladuría, ¿no es cierto? Tiene que nacer en el momento, ¿no es cierto? Una oración simple, con la palabra de cada uno de nosotros. Totalmente, totalmente. Y que de algún modo, tal cual como lo enseñó Jesús, si tenemos que repetir, contar, compartir, que sea ni más ni menos que la oración del Padre Nuestro, que fue la que Jesús nos enseñó. Recordemos que el resto de las oraciones propiamente después vienen con la iglesia y propiamente con los hombres, ¿sí? Bien, vamos a continuar compartiendo ni más ni menos el ritual propiamente de la Eucaristía, ¿sí? Fíjense, cuando nosotros de algún modo pensamos en la Eucaristía o pensamos en los ritos de entrada, fijémonos que incluso hay algunas actitudes que como cristianos y también como comunidad tenemos que tenerlas antes de que comience la misa, ¿sí? En sus comunidades, en sus parroquias, en sus capillas, ¿sigue sonando las campanas de la iglesia? ¿Para qué suenan las campanas? Llaman a la misa. Para avisar que vayan. Está llegando, que está llegando la hora. Que hay que llegar con tiempo, que hay que llegar con tiempo. Y ahora sí, porque tenemos toda esta cuestión. El aforo. Tal cual, o el aforo, o el nombre, o limpiarnos las manos, esas cuestiones que de algún modo son propias ahora del rito. Pero fíjense, las campanas en la iglesia desde siempre sonaron para convocar, ¿sí? Y atención con esto, antes de comenzar la Eucaristía, ya nos congregamos como comunidad. Ya nos juntamos con otros hermanos para celebrar al Señor. Y qué lindo, esto propiamente lo he visto en algunas parroquias y sobre todo en algunas localidades que son propiamente turísticas. Por ejemplo, Carlos Paz, no nos vamos tan lejos. En Carlos Paz hay algunos equipos dentro del equipo de liturgia o en la misma parroquia tienen la pastoral de bienvenida o acogida. ¿Qué significa? Son aquellos que cuando vos entras te dan la hojita del domingo, te saludan, te preguntan si tenés alguna intención. Y fíjense qué hermoso modo de ir justamente ya creando comunidad, fraternidad, con pequeños gestos. Es más, yo voy solo a misa, me voy, me siento en el banco,
se acerca o noto que alguien se siente en el mismo banco, qué lindo mirarlo y sonreírle. No sé si saludarlo, hola, ¿cómo estás? Pero qué lindo, de algún modo, justamente, ir teniendo esos pequeños gestos que de algún modo nos van vinculando. Marce, te escuchamos. Sí, nosotros siempre nos pasa en Europa es muy común que apenas te ven, sobre todo en las ciudades más chiquitas, ¿no? Donde en la misa del domingo, cuando te ven que sos de afuera, enseguida te invitan para llevar la ofrenda o te invitan para una lectura. En Chile también nos pasó eso, o sea, esto de la pastoral de bienvenida es como que también enseguida te quieren integrar para, por más que tengas problema de idioma, todo, porque el idioma de la Eucaristía es universal, entonces enseguida como que te marcan, o sea, te ven cara que no sos del lugar y enseguida, bueno, a llevar la Eucaristía, a llevar la ofrenda o a una lectura o a lo que uno quiera, o sea, te piden que participes. Totalmente, totalmente. Y volvemos a decir, esto lo hemos repetido varias veces en este curso, ¿no? Y tiene que ser también de algún modo, justamente un modo de vivir de los cristianos. Indudablemente yo voy a querer volver a donde me sentí bienvenido, a donde justamente me hicieron parte, me dieron un lugar. Es válido para la comunidad parroquial, es válido para el grupo juvenil, es válido para el curso de la previa, para donde sea. Como cristianos justamente nos tienen que reconocer por el amor que nos tenemos. De eso se trata, ¿sí? Así que qué lindo pensar, ni más ni menos que cuando efectivamente ustedes dijeron, las campanas convocan, llaman, la comunidad se va congregando. Efectivamente, incluso antes, ni más ni menos, de comenzar con propiamente los ritos de bienvenida, ¿sí? Vamos a comenzar propiamente con los ritos de entrada. Una de las cuestiones propiamente que nos van a ir acompañando a lo largo de los ritos es justamente la música. ¿Alguien de acá pertenece al Ministerio de Música? ¿Alguien canta, toca la guitarra? Ahí María nos dice que justamente... Nata. Ah, Sí, Nata. Bien, yo bien. en el coro también este año. Bien, genial. La Vero también, ahí está levantando la mano. Bueno, buenísimo, somos varios. ¿Sí? Fíjense, el canto siempre va a acompañar justamente las procesiones. Si ustedes se fijan, el canto litúrgico siempre acompañará procesiones, sea procesión de entrada o procesión de salida, sea comunión, sea procesión de las ofrendas, o sea, ni más ni menos propiamente en la liturgia de la palabra, cuando el sacerdote se traslada, ¿sí? ¿A qué vamos con esto? Sobre todo con la procesión de entrada y la procesión de salida. El canto va a acompañar a la comunidad y es muy frecuente, sobre todo con el canto de salida, no, yo quiero esperar a que el coro termine de cantar, porque me gusta el coro, porque me gusta la canción. No, en realidad tendría que ser al revés, el coro tendría que seguir cantando hasta que todos se vayan, porque el canto justamente va a alabar a Dios, va a expresar la alegría de la celebración, acompañando ni más ni menos que a la asamblea que está en procesión, ¿sí? Atención acá, ¿sí? No nos vamos a poner a pelear por los cantos que utilizamos en la misa. Litúrgicamente, ¿cuáles serían los cantos que tenemos que utilizar? Propiamente tendrán que utilizarse los cantos que han sido preparados para una celebración eucarística, ¿sí? Por lo tanto, atención con esto, por lo tanto, vuelvo a insistir, no vamos a entrar en discusión porque hay algunas comunidades que, por ejemplo, cantan en la Eucaristía propiamente canciones evangelistas. A mí me encantan, de hecho, no sé, algunos autores como Jesús Adrián Romero, Marcela Gándara, Marcos Witt, realmente tienen unos temones, ¿sí? Pero propiamente para la Eucaristía
no se podría justamente rezar con estos cantos. Nada obstaría, por ejemplo, atención, si hacemos una adoración eucarística, si animamos en nuestros encuentros, no sé, un momentito de oración, o si queremos, no sé, estoy cantando con la Samaritana y justo Jesús Adrián Romero tiene una canción, estoy rezando con la Samaritana, bueno, de algún modo sí. Pero para la celebración eucarística, solamente cantos que estén compuestos pura y exclusivamente para eso. Si tenemos dudas, si no sabemos, o si de algún modo estamos ahí mitad y mitad, al menos que sean de cantantes o cantautores cristianos católicos, ¿sí? Volvemos a Buscamos el insistir. cancionero. Buscamos el cancionero de la iglesia. Totalmente, La sí. En parroquia. realidad, convengamos que desde el Concilio Vaticano II y propiamente desde el Sacrosanctum Concilium, al poder integrarse en el Ministerio de la Música, algunos instrumentos que antes no podían, por esta cuestión de la inculturación de la fe, obviamente que cada zona, cada región va a tener sus canciones, ¿sí? Pero está bueno pensar, o al menos saberlo, ¿sí? Volvemos a insistir, esto da para horas y horas, y tampoco vamos a decir, bueno, pero si... Pero por lo menos yo lo dejo planteado y les comparto lo que tendría que hacerse al respecto, ¿sí? En ese sentido, sepamos que el fin del canto es justamente ir congregando, es celebrar, alabar y de algún modo acompañar las procesiones, ¿sí? Fíjense que en la misa, justamente, vamos a tener en la procesión de entrada los ministros ordinarios y extraordinarios de la comunión, ¿sí? De algún modo, si justamente el sacerdote va acompañado por algún acólito, por algún lector, o los monaguillos que también de alguna manera, bueno, justamente colaboran en la misa, también realizan la procesión de entrada. En primer lugar, se realiza la veneración del altar y se lo besa. ¿Qué incluye o por qué justamente se hace esto? De algún modo estamos venerando la mesa en donde se va a producir, en donde se va a actualizar el sacrificio, ¿sí? Por eso, atención con esto, seguramente lo han visto en alguna misa, justamente cuando tenemos que cruzar el altar, porque por ejemplo, voy a leer una lectura, se hace una reverencia al altar, no al sacerdote. Atención con esto. La reverencia en la misa es al altar, porque es ahí a donde se va a producir el sacrificio. No es al sacerdote. ¿Qué pasa? Coincide que muchas veces la sede está justamente, la silla del sacerdote está ni más ni menos que atrás del altar. Por eso muchas veces crea confusión. Pero justamente la reverencia es al altar, ¿sí? Así que tengámoslo en cuenta. El sacerdote... Perfecto. Sí, por favor. Una consulta. Y por ejemplo, cuando todavía no empezó la misa, pero, o sea, pasas por al lado del altar, he visto que hay gente que también hace la reverencia pasando al lado, no enfrente. Y en ese, sí, tal cual, pero Valen, en ese momento, cuando la misa no empezó, Claro, la reverencia tendría que ser donde está el sagrario, la capilla del claro, Santísimo, ¿sí? Donde está la reserva. Ahí claro. tendría que ser ni más ni menos que la reverencia. Si la misa no empezó, la reverencia tendría que ser ahí. Pero si empezó, es propiamente al altar, ¿sí? Pero bueno, esto, hay confusiones o hay gestos que de algún modo, o posturas que de algún modo nosotros vemos que otros la hacen y ahí nomás la hacemos y ya se nos queda. Pero justamente, si hay una reverencia que tiene que hacerse es al altar, empezada la misa. Si todavía no empezó, es propiamente a la capilla del Santísimo o en donde esté la reserva, ¿sí? Luego de eso, tal cual como dijimos, luego de la veneración propiamente con el beso, en solemnidades
también se hace la veneración con el incienso, ¿sí? Van a ver que en algunas fiestas justamente se utiliza el incienso. El incienso, además de ser otro símbolo litúrgico, guarda un hermoso significado, ¿sí? Pensemos, en primer lugar, en que el incienso perfuma, tiene un olor particular, ¿sí? De algún modo quiere significar el buen olor de Cristo. En segundo lugar, pensemos esto, el humo del incienso va para arriba, sube. Por eso será ni más ni menos que un gesto también de llevar nuestras intenciones, nuestras oraciones, ni más ni menos que al cielo. Fíjense que también se utiliza el incienso al momento de las ofrendas y en la consagración. Todo lo que hacemos se lo ofrecemos a Dios, ¿sí? Es respeto, es oración, pero también es ofrenda, ¿sí? Así que ese es el significado propiamente del incienso, ¿sí? Lo primero que va a hacer el sacerdote es saludar, ¿sí? Generalmente es un doble saludo, un saludo coloquial, obviamente, de buenos días para todos, buenos días comunidad, pero propiamente el saludo litúrgico con el que va a comenzar este rito es la señal de la cruz, ni más ni menos. Todo esto que vamos a hacer, lo vamos a hacer en nombre de la Santísima Trinidad, ¿sí? Por lo tanto, decimos que nosotros estamos reunidos ni más ni menos que en nombre del Señor. Y de algún modo, justamente, queremos compartir, queremos estar, queremos celebrar en su nombre. Después va a venir, de algún modo, tras el saludo inicial, una confesión general de los pecados. Atención acá, bajo ningún aspecto podemos pensar que esta confesión general de los pecados tiene o produce los mismos efectos que la reconciliación sacramental. No, ¿sí? Bajo ningún aspecto tampoco podemos pensar, ah, no, yo me confesé al principio en la misa, entonces ya no necesito de algún modo confesarme con el sacerdote. En realidad, atención, pensemos que vamos a una fiesta, ¿sí? Y de algún modo, no sé, cumpleaños mi hermana o mi prima. Y yo sé que estoy peleado con mi tía, con mi primo, con el que sea que esté en la fiesta. Creo que todos nos vamos a sentir incómodos sabiendo que está la otra persona o que de algún modo pasó algo entre nosotros y que no me va a dejar celebrar a gusto. Por eso, qué lindo sería si antes de esa fiesta o en la fiesta misma podemos hablar, podemos reconciliarnos para poder los dos celebrar tranquilos. Y este es el sentido propiamente de esa confesión, ¿sí? Nos reconocemos pecadores, sabemos que de algún modo siempre vamos a necesitar de la ayuda, de la gracia y de la misericordia de Dios. Entonces, como comunidad, justamente pedimos perdón reconociendo nuestras faltas. Pero volvemos a decir, bajo ningún aspecto es propiamente o se puede equiparar a la reconciliación sacramental, ¿sí? Después viene el Kyrie, ¿sí? El Señor, ten piedad, que ni más ni menos va a clamar el mesianismo de Jesús, ¿sí? Por eso lo va a convertir en Cristo, en aquel que vino para salvarnos, y le va a pedir misericordia. En los domingos, excepto propiamente en Cuaresma y en Adviento, luego va a venir justamente el Gloria, ¿sí? Si nosotros tenemos presente sobre todo el Adviento, y en particular la noche del Sábado Santo, en la vigilia, justamente vamos a darnos cuenta que el Gloria, el canto del Gloria, tiene ni más ni menos que reservado un gran cúmulo de alegría, ¿sí? Nos va a invitar a pensar con mucha alegría, con mucha confianza, pero también con mucha humildad, que Jesús está entre nosotros. Y por eso, de algún modo, alabamos al Señor.
Finalmente, los ritos de entrada, y acá también vamos a hacer un cortecito nosotros, finalmente los ritos de entrada van a finalizar con la oración colecta. ¿Cómo vamos a reconocer la oración colecta? Porque el sacerdote abre los brazos, acá no se me ve a mí la pantalla, pero el sacerdote abre los brazos, parece que estoy haciendo el waka waka. No te rías, Pamela, por favor. Bien, el sacerdote abre los brazos, ¿para qué? Para colectar, recoger, juntar todas las intenciones de la asamblea reunida y elevarlas al cielo. Por eso se llama oración colecta. Eso es lo que colecta, eso es lo que junta. Todo lo que el pueblo trae, y justamente lo vamos a poner a los pies del altar y lo vamos a elevar en este sacrificio, ¿sí? De eso se trata la oración colecta. Ahí terminaríamos propiamente con los ritos de entrada, ¿sí? Nos vamos, sí, Pame o Nathan, no sé cuál de los dos, pero levantan la mano. Sí, una pregunta. ¿Se canta en la colecta? No, ¿me estás hablando de la oración colecta, o sea, en este momento? ¿O me estás Sí. hablando de la ofrenda y propiamente la colecta de Claro. limosna? Claro. Bien, eso es justamente tenemos la diferencia. Claro, no, acordate, Nathan, que todavía no hemos visto nada de ofrenda, no tenemos ni pan ni vino, ni mucho menos plata. Perfecto. Así que por el momento no tenemos nada. En este momento, que es la oración colecta, justamente no vamos a hacer nada porque el sacerdote, el que preside, de algún modo es el que va guiando, ¿sí? Así que el pueblo solamente se va a limitar, va a decir el misal romano, para todos aquellos que de algún modo criticando a la iglesia va a decir, bueno, esto es netamente presidencial, porque solamente el que preside lleva la batuta, pero más allá de eso, el misal romano va a decir, el pueblo participa a través de las aclamaciones y las respuestas, ¿sí? No es que esto es un monólogo, es que compartimos, es que respondemos, es que de algún modo aclamamos. Pero en esta parte, Nathan, no, porque esto es la oración colecta y es propiamente sacerdotal. Sí, Miriam. Sí, Jessy, y vamos después con Miriam. Dale, Jessy. Sí, una consulta. ¿Puede ser que también se le llame oración comunitaria? No, la oración comunitaria es la oración de los fieles que viene después de la homilía. Ah, entonces me confundí ahí. Sí, esta es la oración colecta y es propiamente y netamente presidencial, o sea, es sacerdotal, ¿sí? La oración que se me ocurre que vos decís es la de los fieles, que ya vamos a ver al respecto. Mire, te escucho. Perdón. La oración colecta es la donde se ruega con las intenciones, lo que el Padre pide. En realidad, a veces, no necesariamente, miren, no necesariamente con las intenciones, no. A veces se dice, a lo mejor podemos abrir el misal y compartir alguna. Mira lo que estos hijos tuyos te presentan, Señor, y aquí el domingo, pero no, Miriam, no necesariamente se mencionan las intenciones. No, acá en esta parte no, ¿sí? Después en la plegaria eucarística se van a mencionar, está la facultad de mencionar a los difuntos, o si también se está rezando por algún enfermo, pero en la oración, exacto, pero en la oración colecta es general, ¿sí? Se hace todo de modo general, no es que se dice nada al respecto. Nathan, estabas por decir algo. No, ya es lo mismo que preguntó Miriam. Genial, buenísimo. Gracias. Entonces, buenísimo. O sea, no leímos nada. No, por favor. Cualquier cosa, saben que acá estamos para aclarar las dudas, ni más ni menos. Gente, a ver, son 21 y 20. Yo estaba por hacer un recreo, pero si hacemos el recreo, bueno, no, vamos a hacer una cosa, vamos a seguir un ratito más. Si a ustedes les parece, seguimos un ratito más y nos cortamos y terminamos 20 minutitos antes o media hora antes, ya vemos cómo el COVID me va tratando y cualquier cosa les aviso, ¿sí? Bien, entramos de lleno propiamente en la liturgia de la palabra, ¿sí? Desde el Concilio Vaticano II en adelante, la pastoral
¿sí?, de la Iglesia ha tenido o ha cobrado un carácter absoluto y profundamente bíblico. Por eso se va a hablar de la animación bíblica de la pastoral, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué es lo que de algún modo el Concilio Vaticano II quiso transmitirnos? Que en la Eucaristía hay dos mesas: la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía, con exactamente, se podría decir casi la misma importancia. Y el que de algún modo no puede comulgar, ya vamos a ver esas cuestiones que son propiamente de la casuística, pero el que de algún modo no puede comulgar eucarísticamente, lo hace también a través de la palabra, ¿sí? Cristo, palabra, está ni más ni menos que también para ser comulgado. La palabra nos va a convocar, nos va a unir, nos va a reunir. Y vamos a ver, porque de hecho justamente lo fuimos compartiendo, en todos los sacramentos, la liturgia de la palabra será ni más ni menos que parte del rito, ¿sí? Sabemos muy bien que en la liturgia de la palabra tenemos ni más ni menos que las lecturas bíblicas, que la Iglesia nos organiza, nos ayuda, nos comparte a través del libro que se denomina leccionario, ¿sí? Van a ver que en la Eucaristía hay dos grandes libros: el misal, que es el que tiene el Padre en el altar, ¿sí?, y es el que propiamente dice, si en algún momento tienen la posibilidad de tener un misal en la mano, o yo también se los he compartido en PDF, tienen la posibilidad de tenerlo digital, ahí va a indicar en el misal romano, ni más ni menos, qué es lo que viene, qué es lo que hay que decir, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, ¿sí? Y en el leccionario vamos a encontrar ni más ni menos que justamente las lecturas bíblicas. Generalmente los días de semana, a no ser que sean días de fiestas o solemnidades, es una sola lectura bíblica y un salmo. El día domingo, día de fiesta, hay dos lecturas bíblicas con el salmo al medio y el evangelio, ¿sí? Simplemente una pequeña cuestión con respecto a los lectores. El lectorado es un ministerio, un servicio, que puede ser instituido o puede no ser instituido, ¿sí? Cuando, por ejemplo, el padre le pide a Miriam que el domingo lea la lectura, o el equipo de liturgia le pide a María que lea el salmo, ellos están justamente compartiendo un servicio, el del lectorado. Están leyendo las lecturas en misa. Nadie las instituyó. Recordemos que la institución solamente la hace el obispo, ¿eh? Pero es un servicio a tal fin. Recién hablamos del Ministerio de Música, y propiamente el Ministerio de Música es un servicio, un ministerio no instituido, ¿sí? Pero también el lectorado puede ser un ministerio instituido. Generalmente se instituye a aquellos que están en camino al diaconado o al sacerdocio como una parte del proceso en el que, a partir de la institución del lectorado, van a poder leer el Evangelio en la Eucaristía, ¿sí? Entonces, aquel seminarista que justamente fue instituido en el lectorado, se le da de algún modo la facultad, la posibilidad, la gracia de leer el Evangelio y también comentarlo, ¿sí? Por eso, el lectorado puede ser un ministerio instituido o no instituido. Cuando participamos con nuestros chicos de catequesis, o nosotros mismos, o los chicos del grupo juvenil en la misa, o nos piden que preparemos la misa, o que nos encarguemos de la misa, qué lindo sería, y también nosotros cuando pasamos a la misa, qué lindo sería que si nos toca leer una lectura, podamos practicarla. La leamos bien en voz alta, ¿sí? La repasemos, y que de algún modo, no sé, si yo sé que no veo, o que con la luz de la misa
efectivamente no voy a poder leer, pero no quiero decir que no, digamos, mira, la verdad que no voy a poder, y no pasa nada si decimos que no. Atención, vamos a ser justamente instrumentos para que otros escuchen la palabra de Dios. Por eso, de algún modo, qué lindo sería si lo hacemos con nuestros chicos de catequesis, practiquemos, ensayemos, veamos de algún modo justamente qué es lo que vamos a tener que decir, para que, bueno, de algún modo no sea improvisado, ¿sí? Sobre todo los más chiquitos, o a mí me pasa en el colegio, ¿no? Siempre cuando les hacemos pronunciar o que veamos, no sé, el salmo, cómo se lee o cómo se reza, o no sé, mis alumnitos de la secundaria están tan yanquis en la pronunciación que cuando tienen que pronunciar Jacob, le dicen Jacob, porque dijo el Señor a Jacob. El cura agarra y mira como diciendo, es Jacob, sí, Jacob. Pero fíjense, si nosotros efectivamente lo leemos antes, estas cuestiones las podemos corregir. Obviamente que no va a pasar nada y no es que se va a invalidar el rito o de algún modo, pero sí estaría bueno poder, si vamos a hacer instrumentos, brindar de algún modo un buen servicio. Sí, Miriam. Después de cada lectura, muchos dicen, es palabra de Dios. Y no se dice, es palabra de Dios, se dice directamente palabra de Dios. Tal cual. Son detalles. Tal cual. Lo mismo que en el Salmo, algunos dicen, o la mayoría dice, al Salmo respondemos, y en realidad el leccionario, si alguna vez tienen la posibilidad, estoy segurísimo que todos acá seguramente hemos leído en misa, hay que leer lo que dice el libro. Y van a ver, tanto en el misal como en el leccionario, que tienen letras rojas, ¿sí? Son los que se llaman rúbricas. Las rúbricas no se leen, indican, pero no se leen. Entonces, justamente, cuando tengamos el libro en la mano, leamos lo que dice ahí. El Salmo, de hecho, empieza ni más ni menos que con la respuesta del Salmo. ¿Sí? Y así lo tenemos que leer. Claro que, Miriam, hay que hacer toda una catequesis previa, porque si nadie me enseñó a mí cómo se reza un salmo o cómo tengo que responder en la misa, y seguramente no sepa tampoco cómo se hace, pero es una buena oportunidad para hacerlo al respecto. Nathan o Pame están levantando la mano, los escuchamos. Sí, nos pasó varias veces. ¿Qué pasa cuando nos equivocamos y leemos otra lectura que no corresponde al día? En Capuchinos, no sé si alguna vez fuiste, todos los domingos les toca a un grupo distinto celebrar la misa. O sea, no celebrar, sino ayudar en los servicios, ya sea entrada, colecta, demás. Y bueno, y pasó un par de veces que han ido a leer y después sale corriendo el sacristán a darle la lectura correcta. Y a veces que no tiene tiempo y bueno, y fue nomás. Fue y después... Y listo, y ya fue. No, en realidad no invalida para nada el rito. De hecho, en algunas cuestiones, si no son propiamente solemnidades o fiestas, se pueden cambiar. O si vamos a celebrar, suponete, una misa en acción de gracias por algo en particular, podemos justamente intercambiar las lecturas. Todo lo que tenga que ver, y esto aplica no solamente para las lecturas, sino para cualquier cuestión propiamente en el rito, como por ejemplo la semana pasada compartíamos lo de la madrina de Valen, que a su vez es su mamá, todo lo que se haya hecho, y atención porque es un principio propiamente litúrgico de la iglesia, todo lo que se hace con desconocimiento, en ignorancia, o en última instancia no se hace de mala fe, es suplido por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Sí? Esto quiere decir que de algún modo, si me olvidé una parte, si la hice mal, si leí mal el libro o la lectura o lo que no correspondía y no fue a propósito, justamente, de algún modo, quédense tranquilos, ¿sí? Si se puede subsanar, eso generalmente el sacerdote es el que subsana esa cuestión, ese error, cuando va a leer el Evangelio, ¿sí? Porque, de algún modo, ya vamos a hablar ahora seguido de esto,
de algún modo el sacerdote prepara la homilía, o se supone que la prepara, entonces sabe cuál es el evangelio que toca, ¿sí? Y al encontrarse ahí con que no corresponde, bueno, le cambia. Pero no, quédense tranquilos que todo, todo lo que haya sido hecho con ignorancia o de algún modo no haya sido hecho con mala fe, no pasa nada. No es que nadie los va a excomulgar ni nada de eso, ¿sí? Hay alguien que está levantando la mano y no lo veo. Adrián, dale, Adrián. Está bien, yo he visto a veces que antes de pasar al atrio, se llama, donde está la lectura, se hace reverencia y cuando terminan de leer, hacen reverencia y vuelven a su... Al ambón, claro. En realidad, propiamente, Adriana, efectivamente es lo que comentábamos hace un ratito. Cuando vamos a leer y tenemos que cruzar el altar, ¿sí? La reverencia se hace al altar, no al ambón. El ambón es la mesa de la palabra, ¿sí? Ahí es... ¿Solo si se cruza? Exactamente, sí. Cruzarlo. Sí, Adriana, solamente si se cruza el altar. Si no, no es necesario que se haga la reverencia, ¿sí? El atrio es la entrada, el ingreso de la iglesia, ¿sí? El atrio de capuchinos, por ejemplo, es el playón, ese grandote que está ahí en el ingreso, ¿sí? Pero de eso se trata. Luego del Evangelio, viene, ni más ni menos que la homilía, ¿sí? El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, comparte algunas cuestiones propiamente de la homilía. La homilía nos va a actualizar la palabra de Dios y de algún modo nos va a acercar con algún comentario a nuestra vivencia cotidiana, lo que el Evangelio o las lecturas nos quisieron decir. Muchas veces también se comenta el Salmo. Atención con esto, me hago cargo de lo que digo, porque además también lo dice el Papa Francisco, ¿sí? Pero más allá de eso, la homilía no tiene que convertirse en el monólogo del cura, ¿sí? Yo he conocido curas, vuelvo a insistir, me hago cargo de lo que digo, yo he conocido curas que hacían homilías de 40 minutos reloj, y después, como ya en la plegaria eucarística íbamos casi una hora de misa, consagraban en 2 minutos y repartían la comunión así como decir, ¿y a qué le estamos dando más importancia? ¿A qué le estamos dando más importancia? Obviamente no estamos generalizando, verdaderamente hay prédicas que nos llegan al corazón, de algún modo, pero también va a decir el Papa Francisco, la homilía tiene que estar regulada, 5 minutos como máximo. Si fuera una homilía dominical, 10 minutos ya es muchísimo, dice el Papa Francisco. Insisto, lo dice el Papa, no lo digo yo. Yo me acuerdo, a lo mejor ustedes tienen alguna homilía que les haya quedado dando vueltas. Yo me acuerdo una homilía en la parroquia donde iba, cuando era chico, yo habré tenido 10 años más o menos, desde chico siempre iba a misa los domingos solo, y me acuerdo, en la misa de mi barrio, en la parroquia de mi barrio, a las 10:30 de la mañana, el domingo, era justamente la misa. Me acuerdo, era más o menos esta fecha, era invierno, y estaba lloviendo y hacía mucho frío. 10:45, no había nadie. Les puedo asegurar que éramos 4 o 5 pelagatos ahí en la parroquia, éramos re poquitos, eran las doñas que rezaban el rosario siempre, las párrocas y yo. Y la homilía, yo me acuerdo perfectamente, la homilía del sacerdote, toda la homilía, fue retando a la comunidad cristiana que se olvidaba de Dios cuando hacía frío, cuando estaban de vacaciones o cuando llovía. Y me acuerdo que el cura terminó la homilía diciendo, justamente, y bueno, y ustedes se preguntarán por qué yo se los digo a ustedes si ustedes vinieron. Bueno, pero es que no se los puedo decir a los otros porque no están acá. Pero la homilía de él fue justamente eso, el reto, ¿sí? No actualizó nada, no nos dijo nada. Se ve que pobre, estaba medio tristón el padre. Pero fíjense cómo muchas veces termina convirtiéndose. He conocido sacerdotes que hablaban de política,
que aprovechaban justamente para meter algún botito acá, un botito allá, otros que aprovechaban para pedir algo de limosna. Y en realidad, propiamente la homilia nos tiene que ayudar justamente a acercarnos ni más ni menos al misterio de la palabra de Dios y actualizarlo en nuestra vida. De eso se trata, ¿sí? O justamente para eso, de algún modo, tendría que servir este momento de la homilia, ¿sí? Luego, no sé, Miriam, ¿querés decir algo? Te vi ahí con... No sé si ibas a decir... Diría Marta, el padre Carlos hace unas catequesis en la homilía, dice. Bueno, tal cual. A ver, la homilía también va a ser una oportunidad, y eso no lo hemos dicho al principio, pero por ejemplo, los guiones de misa, que tienen que ser sumamente breves, eso no lo hemos dicho, pero gracias porque ahí me acordé. Tanto la homilía como el guión de misa pueden ser una excelente oportunidad para catequizar o para compartir algunas cuestiones propiamente del rito que estamos diciendo. Pero atención, ya que hablamos del guionista, ¿sí? Cuando nos toque preparar un guión, no hace falta que cuente todo lo que va a venir, es como que estoy spoileando la película. En la liturgia de la palabra escucharemos a San Pablo, que nos va a compartir en su relato cómo... No, pará, hermana, déjame que escuche San Pablo. Claro, no me la cuentes a todo, ¿sí? La invitación válida sería, ni más ni menos, disponemos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Punto. Las moniciones tienen que preparar, ni más ni menos, al pueblo fiel para lo que va a venir. Pero no le tiene que contar todo lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, de algún modo, justamente eso. Lo vimos la semana pasada con la confirmación. De algún modo, en el guión de confirmación, también podemos ir metiendo qué es lo que va sucediendo para que el pueblo fiel, que no viene nunca a misa, pero que en estos momentos sí se congrega, sepa qué es lo que está pasando, ¿sí? Y de algún modo también vamos catequizando, pero de eso se trata, ¿sí? Luego de la homilía, justamente, sí, María, no sé si vos levantaste la mano, sí. Sí, no, quería comentar con respecto a algunos sacerdotes, por ejemplo, que a mí me gusta, que a veces hacen, cuando están ellos, le preguntan a las personas que están presentes y lo hacen participar, digamos, de la homilía. Le empieza a preguntar, así como Totalmente. que lo hace más dinámico, claro, tal cual. Una cosa, María, es que vos decís, onda, ping-pong, preguntas y respuestas, hacerlo dinámico o que la gente participe. Y otra cosa distinta, que eso sí no se podría hacer, es que alguien que no sea el sacerdote o el ministro ordinario sea el encargado de dar la homilía, ¿sí? Solamente el sacerdote va a ser el que, de algún modo, justamente comparta la homilía. Luego de eso, el misal romano va a decir que se haga un momento de silencio. El silencio en la liturgia también nos va a invitar a pensar, nos va a invitar a reflexionar. Y en este momento el silencio nos va a ayudar a interiorizar eso que hemos escuchado, en primer lugar, de la palabra de Dios, y en segundo lugar, lo que el sacerdote ha actualizado. Luego sí profesamos y confesamos nuestra fe recitando el credo. La liturgia de la palabra va a finalizar, ¿sí? Y con esto vamos a llegar y vamos a cerrar nuestra clase del de hoy. La liturgia de la palabra va a finalizar con la oración universal de los fieles. ¿Sí? En este momento, como asamblea, rezamos por intenciones comunes, ¿sí? No particulares, sino la de todos. Y acá sí explicitamos por qué rezamos. Generalmente, si ustedes tienen que hacer el guión de una misa, generalmente no se hacen más de 5 oraciones de los fieles. ¿Sí? Son las que a cada intención respondemos, escúchanos, Señor. O respondemos con el canto, bueno, lo que sea, ¿sí? Se reza por el Papa, se reza por la Iglesia,
se reza por los consagrados, las consagradas, los religiosos, los sacerdotes, y si hay alguna ocasión especial en la parroquia o en nuestra comunidad, justamente también se podría incluir acá. Por ejemplo, rezamos por los nuevos confirmados para que sean testigos del amor valiente. Rezamos por los padrinos y la madrina, a excepción de la mamá de Valen, que, pero se pueden incluir, no, por favor, no. Pero sí justamente se pueden rezar, o por los chicos de primera comunión, o le toca, no sé, al grupo misionero de capuchino. Bueno, rezamos por los misioneros del grupo tanto, que sí se pueden incluir acá para que se recen por todos, ¿sí? Muy común rezar por los enfermos. Rezamos por todos los enfermos en pandemia, en tiempo de elecciones. Rezamos por nuestro pueblo, ¿sí? Pero es una intención que de algún modo compartimos todos, ¿sí? Por eso es universal. Todos rezamos por esas intenciones, ¿sí? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo para decir, para compartir, para agregar, para sacar, para lo que sea? Hablen ahora o callen para siempre. Sí, Marce, por favor. ¿Esas oraciones las prepara la gente del guión o de la guía, mejor dicho, o las da el sacerdote, no? Miren, en realidad puede ser una oración, una intención espontánea, puede prepararlo el equipo de liturgia, si la parroquia lo tiene, o también es cierto, en tantísimas posibilidades que de algún modo el mundo digital nos brinda, sabemos que hoy es re fácil conseguir, por ejemplo, guiones. A ver, La Hojita del Domingo, o editoriales como San Pablo, Verbo Divino, PPC, de algún modo incluso tienen preparado la liturgia dominical y los guiones para la liturgia dominical, ¿sí? Entonces, por ahí, de algún modo, nos desgastamos en un montón de cuestiones, porque obviamente lo queremos hacer de corazón, o lo hacemos lindo, o no sabemos, y hay cosas que ya están listas y están preparadas, ¿sí? San Pablo, por ejemplo, tiene guiones muy, muy lindos, muy amenos. Verbo Divino, la editorial Ágape, también tiene libros, sobre todo con guiones para la liturgia dominical, que la verdad que es válido utilizarlos, ¿sí? Porque van siguiendo, recordemos que nosotros, el tiempo litúrgico está dividido en ciclos, ciclo A, ciclo B, ciclo C. Justamente, en cada ciclo, el domingo compartimos una lectura. Y de algún modo, justamente, están preparados para eso, ¿sí? Pame y Nathan, no sé si han levantado la mano, y Miriam también, así que los escucho. Tengo, bueno, en cuanto a la liturgia, por lo menos en Capuchinos hay un equipo de liturgia, o al menos hasta el año pasado estaba, que eran 3 señoras mayores que en la semana se juntaban y la hacían para todos los domingos. Y tengo una consulta. Cuando vos dijiste ¿cómo es? Bueno, cuando ingresa el sacerdote a la misa, vos dijiste que iban acompañados de ministros extraordinarios u ordinarios, ¿verdad? Sí, y acólitos también. Ah, bien, porque en ese, digamos, puede ser que no sea nada que ver, digamos, hay gente que simplemente colabora. Totalmente, sí, en ese sentido. Solamente lo que sí, por lo menos de lo que conozco que hacemos nosotros, es solamente el que lleva el libro, si es el que va a leer, pero el resto, digamos, cruz, velas y demás, son colaboradores, digamos, generales. Tal cual, totalmente, sí, Pame, sí, porque eso no obsta, es como hablábamos recién del lectorado. Son ministerios, son servicios no instituidos. Ojo, el acolitado, ¿sí? Es un ministerio instituido o un ministerio no instituido, porque el monaguillo, que es el que ayuda también en las cuestiones propiamente del altar, no es que recibe un mandato propiamente del obispo, pero el acólito sí va a ayudar en el altar en calidad de formando
para ser diácono o ser sacerdote. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y es la tendencia, Pame, también esta cuestión propiamente de tener un equipo de liturgia en la parroquia, en la comunidad, ¿sí? Hay parroquias que tienen este equipito un poco más aceitado al respecto. La arquidiócesis tiene un hermoso, lindo equipo de liturgia, de animación litúrgica, y de hecho, desde hace 5 o 6 años funciona en Córdoba la escuela de animación litúrgica, ¿sí? Así como nosotros, de algún modo, nos estamos formando durante 3 años para ser catequistas y que a partir de hace unos meses el Papa Francisco lo instituyó como ministerio, de algún modo hay gente que también siente ese llamado de servir en su comunidad, en su parroquia, a través de la liturgia. Y qué lindo y qué bueno es también justamente que nos formemos para eso. ¿Sí? Así que sí, no en todas las parroquias está y por ahí sucede o surge como algo más espontáneo, ¿no? Esto que vos decías, las 3 viejitas que de algún modo se constituyen como equipo de liturgia vitalicio y justamente de algún modo, bueno, son ellos, ¿sí? Pero qué lindo que también se puede ir abriendo a la comunidad misma. Miriam, te escuchamos. Sí, que en la parroquia del Carmen, en la cumbre, tenemos los ministros de la lectura, ya están instituidos, digamos, y que bueno, que la persona que hace la guía también, es la que siempre la hace, el guión de la misa, y que lo único que el padre siempre sugiere o agrega son los avisos parroquiales. Él es el que... Tal cual, sí, 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 totalmente. Pero fíjense que en muchas parroquias también funciona esto, ¿no? Ya sabemos quién va a leer, o ya sabemos de algún modo quién va a poder brindar este servicio, porque también, bueno, la práctica hace el maestro, ¿no? Si yo todas las semanas voy armando el guión, seguramente me voy formando, me voy preparando, o de algún modo voy, lo mismo con el lectorado, ¿sí? Así que sí, 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 tal cual. Vero, levantaste la mano. Sí. Yo me quedé con que me aclare la diferencia en que vos dijiste, en la Pascua cristiana y la Pascua judía, que en las dos hacemos memoria, nada más que los judíos solamente hacemos memoria y nosotros la actualizamos y tiene una perspectiva futuro. ¿Por qué? Porque ellos todavía están esperando a Jesús. Tal cual, totalmente. En realidad, lo que ellos celebran propiamente en su Pascua es ni más ni menos justamente lo que sucedió hace miles de años atrás. Hacen memoria. Vamos a ver la semana que viene, ya no, hoy ya no, pero vamos a ver la semana que viene en la plegaria eucarística cómo justamente vemos esas 3 dimensiones. La anamnesis, que es ni más ni menos hacer memoria al pasado, la actualización del sacrificio, porque hoy, ahora ocurre, y la perspectiva futura, porque Jesús es nuestra esperanza, y comulgando nos vamos a salvar, ¿sí? Así que ahí está. Pero los judíos no esperan a Jesús, esperan al Mesías. Tal cual, totalmente, totalmente. En realidad, lamentablemente, el Mesías ya vino, nada más que como no respondía a las características propias de su Mesías o de su Salvador, por eso es que siguen esperando. Pero lo que ellos recuerdan propiamente en esta cena pascual es ni más ni menos lo que les pasó a sus primeros padres cuando huyeron de Egipto y pasaron de la esclavitud a la libertad. Eso es lo que se recuerda. Por eso también son los panes ácimos, ¿sí? Por eso son los panes sin levar, porque no podíamos esperar o dejar pasar el tiempo para que la levadura hiciera su efecto. Teníamos que comerlo ahí nomás. Lo hicimos, lo metimos al horno, lo comimos, porque teníamos que comerlo rápido y teníamos que irnos, porque el faraón nos iba a agarrar. Entonces de eso se trata, ¿sí? En la cena de la Pascua judía también hay, por ejemplo, comidas saladas que van a recordar las lágrimas lloradas por el pueblo, o hay hierbas amargas, que todo eso un judío lo come, recordando la amargura del pasado, lo que tuvieron que pasar los primeros padres, ¿sí? De eso se trata, ¿sí? Bien, gente, ya, bueno, damos gracias a Dios por encontrarnos, por compartir, le pidamos justamente que su cuerpo nos siga congregando en la unidad, que podamos seguir construyendo una iglesia más fraterna y unida.
Ivana, estás levantando la mano, no sé si querés compartir algo. Sí, profe, antes que termináramos la clase, les quería agradecer por todo el apoyo, cómo me han acompañado en este mes que ha sido tremendo para nuestra familia. Así que nada, muchísimas gracias porque realmente me sentí en familia con ustedes. Así que, bueno, gracias a vos por eso, y qué lindo tal cual, ¿no? Reconocernos hermanos y sabernos hermanos también en estos momentos. Seguro. Bueno, los invito a que activemos nuestro micrófono y terminemos rezando la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, venga a nosotros el cielo.